En las profundidades del alma, se puede encontrar lo que estamos destinados a convertirnos. Todo lo que seremos, lo bueno y lo malo, tu ser al desnudo. Cuidado con aquel que mira un alma ajena, pues no se sabe qué clase de espirituales y profanos conocimientos tenga un ser tan despreciable que se atreve a contaminar las almas de los demás. Yo veo tu ser, lo conozco y por lo tanto, lo domino. Incontables seres trataron de comprender tales conocimientos, y al fallar, la rabia y la locura se convirtieron en su credo y fe. No temas, hijos míos, pues yo lo he conseguido. Y ahora trasciendo por mucho al ser común, como a los seres extraordinarios. Mi destino fue sellado en la desgracia y el olvido, por fuerzas mucho más allá de las estrellas. Pero hasta las estrellas cometen errores. Y con esto, mis descendientes lograrán, al igual que yo, trascender. Y muchas generaciones después, los míos se elevarán a alturas a las cuales eran imposibles para mí, el cosmos les pertenecerán, y las fuerzas que me subyugaron, serán dominadas y se postrarán ante mis pies y los de mi estirpe, porque ellos viven en mí, y yo vivo en ellos. Oh grandes ancestros, aconsejarlos. Seres paranormales, les ordenó protegerlos. Dioses antiguos que cayeron en el olvido, vigilen a los traidores y castíguenlos. Nuevos dioses, tomen la sangre de mis enemigos para la prosperidad de mi raza. Y a la creación misma, tiembla ante la presencia de los míos, ya que, con mi alma, fuerza, y mi voluntad logré desafiarte, y ganar, porque ahora, yo soy, la eternidad. La última guerra. Capítulo 1.3. Noches de luna muerta. Luna negra. Me gustaría ser capaz de describirte la sensación que ahora recorre mi ser. Quisiera ser capaz de mostrarte cómo el miedo y la angustia es tan palpable en el aire que uno pensaría que esto es obra de algún tipo de magia. Cada fibra de mi joven cuerpo me exigía huir, la razón, tal vez una corazonada, tal vez un instinto primitivo de autopreservación. Realmente no sé con certeza qué sea lo que me impulsa a querer salir despavorido con una presa ante el cazador. Pero, no soy el único. Aquellos que se encuentran en mi misma situación, amarrados y seguramente al igual que a mí, privados de sus hogares a la fuerza. Algunos de ellos están atados con varias cuerdas que rodean sus cuerpos, otros, con lo único que puedo compararlas serían con camisas de fuerzas hechas de metal. Pero, a diferencia de la mayoría de nosotros, había uno en particular, uno que ocupaba más espacio en este extraño vehículo y era flanqueado por dos hombres fuertemente equipados, los cuales no dejaban de apuntarle con armas, que solo puedo describir como, sacadas de la ficción más futurista posible. Las cadenas que sujetaban al sujeto, estaban firmemente incrustadas al suelo y eran tan gruesas como las de una ancla de un barco. Y el extraño dispositivo que está fuertemente alrededor de su cuello era completamente desproporcionado al pequeño cuerpo que trataban de contener. La parte superior de su cabeza era cubierta con vendas obstruyendo su visión, y solo dejándome discernir una pequeña boca y unos cuantos mechones de pelo. Realmente definir su género sería imposible puesto que todo su cuerpo estaba dentro de una especie de cuadrado metálico. Eran demasiadas precauciones para un ser tan pequeño, independiente del motivo del porqué en mi opinión. Es una exageración. La parada abrupta del vehículo me sacó de mis anteriores pensamientos, el interior estaba muy quieto, terriblemente quieto. Que incluso el respirar de un ratón sería audible. Esto me llena de un pavor que ni mis más raras y oscuras pesadillas han conseguido impregnar en mi joven ser. Gracias a cualquier dios que el abrir abrupto y violento de las puertas, me sacó todo este miedo irracional, pero trajo una inquietud sobre mi futuro, que en estos momentos era indomable e incierto. La sincronización casi perfecta de varias suelas colisionando con el suelo mojado dio la bienvenida a varios soldados, que, sin orden previa se posicionaron enfrente de cada individuo. En varios de ellos notaba miedo, en otros muchos, repulsión, pero en su mayoría era un irracional sentimiento de ira. Hasta donde sé, pero no creo que alguien aquí haya hecho algo malo, que justifique una acción militar. Ahora.
fue la señal para que otros soldados entrarán y tomarán diferentes posiciones detrás de nosotros, mientras que los primeros continuaban apuntándonos con rifles, a algunos eran encañonados por 2 o más, en mi caso fueron 3, aunque lo más desconcertante, era el pequeño ser encerrado. Tenía casi a una docena de hombres, y aunque no sé con certeza, pero las armas y uniformes que traían esa docena de hombres, se veían más avanzados tecnológicamente. Me recorre un escalofrío por la espalda, solo el pensar que harán esas armas que parecen tener luz propia y hacen un sonido demasiado agudo, que parece que estén al máximo de su capacidad y efectividad. En un movimiento coordinado, a todos con excepción del ser encerrado, nos liberaron de nuestras ataduras y sin decir palabra alguna, era evidente que querían que saliéramos, sin decir ninguna palabra, dirigí mis manos detrás de mi cabeza como muchas veces me enseñó mi padrastro, dándoles una señal que no opondría resistencia y estaba dispuesto a cooperar. Aunque sus posturas fueron más relajadas, no dejaron de tener la guardia arriba. Pasé al lado de los demás y cuando vieron que de una forma mis acciones me permitían que estos soldados no continuaran con su agresividad hacia mí, muchos comenzaron, dudosos, a imitar mis movimientos. Era de noche, y el cielo estaba despejado, lo suficiente como para poder apreciar la bóveda celeste en todo su esplendor, pero no entiendo cómo es que aún se siente la lluvia en mi rostro. Puede que sea por una corazonada, y la falta de ese tono naranja en el horizonte, que entorpecen el ver las estrellas, sé que estamos muy, pero muy lejos de cualquier civilización. Dirigiendo mi mirada al frente, dejando de ver el cielo, al fin pude ver a dónde nos habían traído, era un claro muy amplio, y este era rodeado por una muralla de árboles demasiado grandes y gruesos, dentro del claro habían varias construcciones, pero no eran lo suficientemente amplias ni grandes para ocupar todo el espacio del claro, contienen total 6, pero pueden ser más, giré mi cabeza hacia atrás para poder ver el vehículo en donde vine, las demás personas comenzaron a salir del vehículo, pero además otros vehículos iguales pero más grandes y amplios, llegaban para repetir el mismo proceso. Primero un grupo entraba y después de un tiempo otro entraba para la posterior salida de los prisioneros, solo pude contar y ver poco, ya que un golpe en mi espalda me obligó a voltear y continuar caminando casi a la mitad de claro, donde nos obligaron a hacer 2 filas, una de hombres y otra de mujeres. Como iban llegando, también con ello, venía la variedad de edad, algunos creo que son demasiado jóvenes y otros ya están entrando en la adultez, pero si tuviera que adivinar, creo que el más joven tiene 12 años y el más viejo tiene 25. Las personas seguían llegando, tuvo que pasar bastante tiempo para que pararan de llegar, no sé cuántos somos en total, no los conté bien, pero lo que puedo ver a simple vista es que son más mujeres que hombres, ya que su fila era casi el doble de larga que la nuestra. Pero a diferencia de nosotros, ellas están encadenadas de las muñecas, y de los tobillos, y todas eran conectadas por cadenas, que si una se caía o tropezaba, que pasó las veces suficiente para que dejara de ser gracioso, se llevaba a varias en el camino. Nosotros no estamos encadenados pero sí estábamos en la constante mira de las armas, unas cosas por otras, supongo yo. En un instante, una gigantesca luz blanca expulsó el ambiente sombrío. Dicho ambiente no fue reemplazado por una cálida bienvenida, ni por una visión de esperanza. Lo que ahora estaba captando nuestra atención, eran 3 sujetos. 2 de ellos eran tan grandes, en casi todo aspecto visible, creo que miden casi 2,30 metros de altos, sus brazos parecían 2 malditos troncos gruesos que hasta el uniforme que llevaban parecía a punto de deshacerse en muchas tiras de tela si ellos hicieran algún movimiento brusco. Maldita sea, sus piernas parecían casi ser del grueso de una persona, ¿eran humanos? Apenas. Tal vez. ¿Monstruos? Claramente lo eran. Sus rostros era lo que más me perturba, sus ojos blanco en casi en todo, como si solo se hubiera pintado un punto negro en ellos. Carecían de cabello, y en reemplazo, muchas venas gruesas y amplicas cubrían toda su calvicie, ambos estaban en una posición recta y firme, que solo los hacía más intimidantes, uno de ellos tenía una sombrilla, que para mi sorpresa no la ocupa para cubrirse, en cambio parecía proteger de la lluvia a la tercera persona, era una mujer, ciertamente de un muy alto rango, esto por las muchas medallas que adornaban su pecho el cual era muy grande, pero eso no era lo que había llamado mi total atención, era su uniforme negro puro.
como si algún oficial nazi hubiera salido de la tumba, y conociera la cultura gótica moderna, para hacerse de un gran estilo de vestir. Sus botas negras de cuero, y sus pasos tan pesados que resonaban con cada paso que daba, caminaba entre las filas, observando, calculando, analizando, midiéndonos, y cuando su mirada se cruzó con la mía, noté unos ojos fríos y profundos de una variedad de muchos colores, creo que el término era tornasol, pero al igual que sus ojos, sus pocos mechones de cabello que podía ver eran también de múltiples colores, todos esos colores vivos contrastaban tanto con su caminar y actitud, ya que era tan intimidante, que incluso el más fuerte de los soldados guardaba silencio. E instintivamente nosotros también lo sentíamos, creo que el sonido de la lluvia era la única tan valiente de hacer algún ruido en su presencia. Dicha mujer, mientras caminaba, nos observaba uno por uno meticulosamente, cuando llegó al final de las filas, se detuvo en seco y dio un giro de 180 grados, que fue tan recto y disciplinado, que, si no fuera por el hecho del paraguas, uno creería que es un robot con piel humana. Con un chasquido de sus delgados dedos, el hombre de su derecha, sacó de su uniforme un sobregrueso de color crema. Dios santo. El sobre parecía un pequeño juguete en sus manos. Sin decir nada se lo pasó a la mujer con una precisión casi ensayada, de igual manera la misma mujer abrió rápidamente el sobre y sacó su contenido, que eran unos cuantos papeles. No eran muchos, pero sí lo suficientes para que la mujer los tomara con las dos manos. Después de un momento de preparación, comenzó a hablar. Al principio comenzó a hablar un rato en inglés, para que después hablara en otro idioma, y luego a otro, y a otro. Creo haber distinguido alemán, italiano, portugués, creo que ruso, algún idioma asiático, chino, o tal vez coreano, pero sé que no era japonés. Así continuó, en lo que supongo que era la repetición del mismo texto. Pasó casi 20 minutos hablando hasta que llegó al español. Lo que dijo y sus implicaciones me dieron a entender, que efectivamente ahora estaba metido en algo muy grande y peligroso. Este es un documento oficial emitido directamente por el gobierno, el cual me da el poder y la autoridad de disponer de ustedes como más considere oportuno. No pienso tolerar ninguna estupidez, cualquier tipo de insubordinación será severamente castigadas. Y si lo que piensen es correcto, si uno de ustedes causa problemas, cada uno de ustedes serán castigados y reprendidos sin ningún tipo de excepción. Ahora, daré a conocer las reglas de las instalaciones, así que ponga toda la atención que sus pequeñas mentes puedan poner, ya que odio tener que repetir las cosas. 1. El desayuno se sirve a las 5 de la madrugada, la comida a las 14 horas, y si no hay actividades y entrenamiento especial, la cena se sirve a las 22 horas, en cada comida solo tendrán 20 minutos para comer. Pasarse de este tiempo, resultará en la aplicación de un castigo general, proporcional al tiempo total excedido. 2. Con la excepción de ser acompañado por un equipo de escolta y contención, o de ser llamado por cierto personal para una actividad específica, está totalmente prohibido salir de los límites de las instalaciones. 3. Las peleas entre los sujetos de experimentación están prohibidas, y solo en entrenamiento o en situaciones específicas se permitirá el uso de la violencia. 4. Debido al número tan disparejo entre mujeres y hombres, no habrá distinción entre géneros. Esto implica que compartirán baños, lugares de descanso, e incluso camas. 5. Por lo anterior dicho, las actividades sexuales están prohibidas con cero tolerancia, no me importa si son violados por las mujeres o si ustedes son violadas por los hombres, no exige distinción en este aspecto, sean personal de las instalaciones o cualquiera de ustedes. 6. Cualquier orden que se les dé, no debe ser cuestionada. Si les piden ladrar como perros, ladran. Si se les pide correr, corren. Si se les ordena matar a sus compañeros, mátenlos. Mientras sigan estas reglas, y no me molesten con sus quejidos, de que extraño a mi mami, o que les duele algo, o cualquier tontería como esa. Su estadía aquí será mucho más llevadera. Recuerden, ahora ya no son civiles. No son hombres ni mujeres libres.
Ahora son propiedad de su gobierno. Ahora, que no hay nada más que decir, sean bienvenidos a las instalaciones militares de adiestramiento, investigación y desarrollo. Aquí dejarán de ser niños y se convertirán en hombres y mujeres letales. En mujeres y hombres que servirán a los intereses y propósitos de la nación. Bienvenidos a Purgatorium. Al terminar, volvió a cambiar de idioma. Estaba muy impactado por todo esto. La información fue tan inesperada y rápida, que no podía volver a prestar atención al entorno ni a la mujer. Ni siquiera la rigidez de años en el ejército de mi padrastro podía competir con la de esta mujer. Pasó otro buen rato para que la mujer terminara de hablar, y acto seguido, meter su mano en uno de sus bolsillos interiores de su abrigo largo. De este sacó algo, que con lo único que podía haber una comparación, era de un control de televisión antigua. Alzándolo por encima de su cabeza y con una sonrisa que rozaba en lo espeluznante, para que después presionara uno de los únicos dos botones. La sensación posterior que acompañó al presionar del botón, fue, a la ausencia de una mejor palabra, horrible. Mis brazos y piernas se juntaron de tal manera que todo mi cuerpo experimentó una rigidez imposible de resistir. Por mucho que uno intentara, mi cuerpo no me respondía. Todo por debajo de mi cuello ya no estaba bajo mi control, y eso no era lo peor. Lo realmente inquietante fue ver que todos y cada uno de nosotros, sin excepción, pasaba por lo mismo. Cuando el susto inicial pasó, entre murmullos y gritos de terror, la mujer junto con los dos hombres, se paraban enfrente de cada persona, y antes de que la persona pudiera hablar, uno de los hombres tomaba su cabeza con una de sus manos, y el otro sacaba de un maletín. De Dios sabe dónde lo había conseguido, una jeringa con una aguja enorme, pero en las manos del sujeto parecía un juguete. En el interior de la jeringa había un líquido negro y otro con diferentes matices de colores, que de alguna manera que desconozco, se movían erráticamente en su interior, como si esos dos líquidos trataran de mezclarse, o de dominar al otro. Pero lo impactante fue ver cómo sin ninguna consideración ni tacto, introducían más de la mitad de la aguja en los cuellos. Primero fueron las mujeres, que algunas parecían convulsionar de pie, otras más soltaban gritos desgarradores que helaban la sangre, a otras más solo parecían sacar espuma por la boca, y pude ver cómo a la mayoría, los ojos se les ponían rojos o en blanco totalmente. Solo 3 no soltaron ningún quejido, pero sí quedaron inconscientes, y solo una se mantenía como si no pasara nada. Al terminar la fila de las mujeres, esa mujer de pelo tornasol dio la orden de llevarse a todas y de prepararlas, para posteriormente repitiera el mismo proceso con nosotros. Curiosamente, a varios lugares de distancia de donde yo me encontraba, cuando síntomas similares o nuevos aparecían en los hombres, la mujer decía sin miramientos: verde, maduro, inútil y de buena calidad. Parecía anotar dichas palabras en un pequeño cuaderno negro, que en su portada parecía tener cierto símbolo extraño que no logro distinguir. Puede que no haya sido la inesperada visión de horror y poca consideración por la integridad humana, que estos sujetos fueron artífices, o quizás la visión de la agonía de todos nosotros. Pero cuando me di cuenta, la mano del sujeto ya estaba tomando mi cabeza y la inclinaba de manera que la aguja le fuera más fácil entrar, que realmente ya estaba en mi interior. ¿Cuándo? No lo sé. Pero sentía dolor alguno, ni siquiera cuando el líquido raro entró en mi cuerpo, solo el pequeño espasmo resultante de la aguja al salir de mi cuerpo fue todo lo que obtuvieron de mí. Y esto generó una sonrisa rara en la mujer, que seguido de una señal con las manos, el hombre volvió a tomar mi cabeza, inclinándola pero en la dirección opuesta, para que seguramente el otro hombre metiera otra aguja. Y cuando no hubo ningún tipo de respuesta por parte mía, la mujer ensanchó más su sonrisa y dijo: Mira qué interesante, ¿quién diría que tendría uno de los sujetos de prueba de los primeros 10 grupos de especímenes, de tercera generación? Que tu cuerpo haya aceptado tan fácil 2 dosis de amplificador de maduración me indica que eres un posible elemental. Me pregunto si resistirás otra dosis. O si resistirás otras 3. En serio quiero saberlo. Después de esas palabras, y cumpliendo su intención, procedieron a clavarme otras 3 dosis de esa cosa. Pese a que mi reacción no fue como la de los demás, mi cuerpo se sentía en extremo pesado y comenzaba a marearme. Cuando la 5ª aguja salió de mi cuello, ya sentía un mareo atroz, y si no fuera porque mi cuerpo no me responde, ya habría colapsado por la pesadez que siento.
Ya es suficiente, Legrast. Recuerda que cada uno de ellos, sin importar qué tan prometedores sean, o qué tan inútiles son, el gobierno ha invertido una cantidad blasfema de capital en su desarrollo. Tú puedes pagar esas cantidades y matas por error a uno de ellos. Y más importante, que es un posible elemental. Otra voz, claramente masculina, apareció en el momento justo cuando una aguja está a punto de entrar. El portador de la voz, de unos 30 o 40 años, sin nada de cabello pero con una barba grande, no excesiva pero sí abundante, de tez oscura y de una altura casi igual a los de los hombres al lado de la mujer, que los susodichos hicieron un saludo militar al escuchar su voz. Su uniforme era, por así decirlo, estándar, solo la cantidad de símbolos bordados en su camisa lo hacía destacar en la multitud. Legrast. Hablaba mientras se acercaba con una seriedad inmutable. Tu trabajo es adiestrarlos, no jugar con sus integridades. Y aunque no te guste, debes cuidarlos, no saciar tus fetiches sádicos con ellos. En esta ocasión lo dejaré de lado, pero, si me entero que algo parecido vuelve a pasar, te destituiré. Y te usaré como sujeto de pruebas para los adeptus. De acuerdo. Pero debes admitir que es interesante que haya soportado tantos sueros seguidos. Míralo, aún está consciente y no parece que le afecte tanto. La mujer me tomaba de la barbilla, moviéndome de un lado a otro la cara, mientras que sus palabras me hacían sentir como un nuevo juguete, o un animal que se encontró en la calle. En cualquier caso, debes continuar. Si por tu culpa se nos acaba el suero, tú le darás explicaciones a los altos mandos. Casi sin querer la mujer me soltó y con una última mirada me decía que esto no había acabado. Conforme pasaba el tiempo, mi cuerpo ardía en su totalidad, y un dolor de cabeza, quizás el más doloroso que haya experimentado en mi corta vida, se hizo presente, y cuando sentía como un líquido cálido salía de mi nariz, la voz de la mujer me sacó momentáneamente de mi sufrimiento. De acuerdo, eso es todo el cargamento de hoy. Ustedes escolten a los hombres a las puertas, despójenlos de sus pertenencias y denles las vestimentas adecuadas. Antes de que me diera cuenta mi cuerpo se movía como si alguien lo controlara, solo aquellos que estaban desmayados o los que al parecer no se volverían a levantar, se quedaron atrás. En último vistazo, noté como de lo que puedo asegurar era el vehículo donde iba, por fin bajaban al ser encerrado y con una extrañeza fuera de todo lo esperado, la mujer de un golpe abrió la prisión de hierro, mostrándome lo que estaba contenido. No sé si era un niño o una niña, los harapos sucios y agujereados no me daban ningún indicio, su cabello largo gris y casi rozando el suelo era tan extraño para el escuálido cuerpo de la persona. Tal vez sea porque el mareo se ha intensificado desde que mi cuerpo comenzó a moverse, pero noté como en las muñecas y en sus tobillos habían unas cadenas estúpidamente enormes, tanto que los brazos parecían colgar por el exceso de peso. Lo último que pude ver esa escena, fue como la mujer soltó una sonrisa escalofriante, que sin duda, no augura nada bueno para nadie.